tendremos nosotros el inicio de una nueva trecena, ¿sí? Es importante dimensionar, es importante eh, tener presente este trabajo. ¿Por qué? Hermanitos, en esta trecena de Secali, ¿no? No se refiere directamente Cali, pues casa, ¿no? Como un edificio. Habla precisamente de Cali como un hogar, como un espacio, como una estructura también, ¿verdad? La mente, el corazón, la vibración que generamos con este espacio y tiempo, con este vibrar de nuestra vida laboral, nuestra vida eh, espiritual, ¿verdad? Nos lleva a un momento de reflexión, nos lleva justamente a ese trabajo que de una u otra forma estamos destinados, pues ahora sí que a vivirla, ¿no? Fíjense que todas estas imágenes están muy interesantes, están súper interesantes, que están conectados con un regente, con una regente muy, muy, muy poderosa, ¿no? Muy poderosa que justamente es Itzpapalo, que también es un desdoblamiento como energía femenina, como parte de esa jícara celeste de Mixcoatl, ¿sí? Podemos trabajarlo de esta manera que Itzpapalot es la energía femenina y Mixcoatl es la energía masculina, ¿sí? Dentro de esta visión, esta percepción de Mixcoatl, podemos encontrar estas franjas de color rojo con blanco, ¿no? Este es la pintura facial, la pintura del rostro que tiene Itzpapalotl, ¿no? Que es justamente la mariposa de obsidiana. Pero ¿qué tiene que ver la mariposa de obsidiana con Mixcoatl? Bueno, ellas como regentes, ellas como guardianes de la sabiduría, ¿sí? Son seres, seres que en algún momento, que en algún momento fueron humanas, ¿sí? En el transcurso, en el vivir, en el caminar de su existir, tomaron esta fuerza muy importante en el cual, pues, ahora son guardianas, ¿verdad? De la sabiduría de las Cihuatlapahtiquet, de las mujeres que trabajan la medicina, ¿sí? Entonces, todo esto, toda esta imagen de Itzpapalot, en algún momento lo veíamos, si se acuerdan, cuando vimos el de Coscacuautli, ¿verdad? Coscacuautli es su regente de Itzpapalot. Ahora bien, como nosotros podemos observar en esta imagen, que está muy, muy empoderado, y justamente el día de hoy cae esta información, nos trae esta información en esta trecena, en esta veintena, ¿sí? También es válido mencionarles a ustedes, siempre la trecena de ese Cali coincide con Panquetzalistli, no, no siempre coincide con Panquetzalistli.
¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las veintenas con las trecenas no coinciden? Porque son dos tipos de cuenta, son formas, dos formas de contar el tiempo, ¿sí? La de las veintenas está mucho más relacionado con el ciclo agrícola, ¿sí? Muy buenas noches, hermanita, bienvenida. Gracias, gracias, Tomati. Entonces, sí, mi hermanita, sí, 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 qué bueno que nos acompañe. Gracias a usted. Esta parte, hermanitos, tenemos que comprenderlo de esta manera. Miren, las veintenas cumplen una función, sí, una función muy importante, sí, con el ciclo agrícola, que sin este ciclo agrícola no tendríamos tiempo nosotros de hacer esta observación. Claro, en la antigüedad el maíz tardaba 4 meses para que diera frutos, ¿no? Se siembra en junio, julio, agosto, a fines de septiembre ya había que comer, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos con los demás? Con el demás tiempo. Pues hay que observar las estrellas, pues hay que observar cómo vibra la tierra, cómo trabajar la medicina. Y si somos buenos observadores, buenos agricultores, podremos aprender de esa agricultura, de ese autosustento. Ah, vamos con las trecenas. Las trecenas se refieren más o tienen mayor congruencia, mayor conexión con la vida de nosotros, con la vida humana, con la vida nahual y tonal. Es un, es un tiempo de 260 tonalti, en un tiempo perdón, de 260 tonalti, que nos lleva a este autogestión, a esta reflexión. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en 13 días para evolucionar, para, para este tlacayopatilistli, para esta transformación? ¿Qué debo de hacer yo? ¿No? Cada 13 días empezamos con el número 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número 13. Llega un proceso y nuevamente, ¿sí? Entonces, este número 13 nos enseña a que nosotros podamos ir trabajando sobre esta conciencia nahuálica, sobre esta filosofía de pensamiento, pero también de conexión con con la vida que nos toca hacer en comunidad, en mi individualidad, en comunión con todos. Entonces, en ese afán en que las trecenas están diseñados, están pensados
como esa cuestión de nuestra gestación como ser humano. De ahí se deriva que hace rato en la mañana decíamos, no es lo mismo que decimos, hoy es mi cumpleaños. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entender con este pensamiento de la náhuatl que en el vientre de nuestra madre no tardamos 365 días. No, no tardamos 365 días. Por lo tanto, no cumplimos esos años. No cumplimos esos años. Como decimos, tengo 35, tengo 46 años. Pero ¿saben por qué lo diseñaron así? Para distorsionar, ojo, para distorsionar nuestro pensamiento, nuestro psique. Recuerden que todo esto vibra y funciona por una programación. Y estamos programados para servir a los demás. Estamos programados para vivir, para vivir, no en concordancia con nuestra esencia. O sea, que no haya esa relación, que no tengamos el objetivo de la vida. La religión nos enseña a temer a alguien que está fuera de nosotros, que todo está en las manos de él, de aquel. Y si no obedeces a ese Dios, pues te irá mal. No quiere que nosotros nos empoderemos y digamos, de acuerdo, yo me puedo reprogramar, autogestionar mi ser y renacer nuevamente cada 260 tonalti. Cada 260 días. Son 20 trecenas. ¿Sí? Esas 20 trecenas conforman todo nuestro cuerpo. Esos poderes. Dentro del Tezcatlipoca, Cali está en nuestra cadera, aquí en la parte donde inicia nuestra columna vertebral, por ahí si lo quieren revisar en la Moshli Borgia, ahí está el Cali, ¿no? Por eso yo les decía, Cali se refiere también a nuestro templo sagrado, que es nuestro cuerpo. Pero regresando nuevamente al cumpleaños, todo todo está diseñado en, en hacernos creer que, que nosotros no tenemos poder, así en pocas palabras. Inclusive nos compran nuestra torta, nuestro pastel y no y ponen. Y dice, pide un deseo y apaga las velitas. ¿Qué estás ofrendando? Lo más, lo más sagrado que es tu aliento. Ujú. Ahora, un tonalversario, un tonalversario
nos lleva a la reflexión, al pensamiento, en que pasaron estos 260 días. ¿Cómo? ¿Cómo voy para lograr mi objetivo? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Cómo estoy yo vibrando? ¿Cómo estoy yo trabajando mi cuerpo energético, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo psicológico, mi cuerpo físico, pero también mi tonal y mi nahual? ¿Sí? ¿Y cómo me autogestioné? Ahorita nos faltan, después de esta trecena, nos faltarían 5 trecenas. 5 trecenas nos harían falta. Sí. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esto? A que ahorita llevamos muchas palabras nahuálicas que yo les voy compartiendo y a través de esa palabra yo lo desprendo para un pequeño relato. Y podemos hacer 200, 260 relatos, ¿sí? 260 relatos. Uno por cada uno de estos tonalti. Podemos escribir un poema por cada tonalti. Sí, una palabra florida. Pero hay en el Amoshtli, que algunos le llaman el libro de los destinos. ¿Han escuchado esa frase? Donde está la imagen superior e inferior, ¿no? Ahí es donde también están las trecenas. Y se cuentan por los 4 rumbos los 260 tonalti, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que les digo? Yo quisiera que pudiéramos entenderlo y dimensionarlo. Por eso es que es tanto mi interés que cada inicio de veintena les, les trato de informar cómo realmente vivirlo, hermanitos. Igual con las trecenas. Esta trecena inicia y nos toca hacer esto y esto y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de aprenderme el Kaupoali, la cuenta del tiempo. No se trata de hacerme un experto, calcular de aquí a cuántos y miles de años, la cuenta larga, que sí también es muy hermoso. Perdón. Que sí también es muy hermoso, hermanitos, conocer el movimiento de los abuelos, ¿no? Que son los astros. Pero mi principal interés es que eso lo podemos aprender después. Ahorita yo me enfoco más en vivirlo, en vibrarlo, en decir, bueno, hoy es un 13 viento, hoy debo de vibrar como que dando lo mejor de mí, entendiendo el nahual y el tonal, entendiendo el quetzal como el nahual, coatl como tonal, como la materia, entendiendo mi luz y mi oscuridad, entendiendo lo que es arriba es abajo y yo soy parte de este sustento, tal como nos lo muestra esta imagen. Es darnos, sumergirnos hacia dentro de nosotros, hermanos, hacia dentro de nosotros. Pensar, pensar y repensar yo como energía sagrada, cómo estoy interconectado con todo este sustento,
con toda esta dualidad que yo tengo, con toda esta conexión del plano terrenal con el plano del Mictlampa. Como yo, como Celos, tanto como ustedes, como Acat, como Iscuintli, como Mazat, como Yeyecat, como Kahli, como nosotros percibimos, no con los ojos naturales, sino que con la percepción, con los ojos de las manos, con los ojos de los oídos, con los ojos del olfato, con los ojos de la boca. Ahí tendrá ojos nuestro olfato, sí. Nuestros ojos ya tienen un registro. Si olemos, por ejemplo, olemos una rosa, ¿no? O cempasúchil. Rosa no, una flor de cempasúchil. Sin que nuestros ojos lo vean, ¿qué va a hacer? Va a detectar. Ah, sí, es una flor de cempasúchil. Ya tiene un registro nuestra mente. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos ejercitando esto. Inclusive, ¿puede oler nuestro oído? ¿Puede detectar? Sí, es importantísimo. Pero inclusive la palabra del día de hoy es Nacas Tlatzinilistle, ¿no? Nacas Tlatzinilistle, Nacas como oído, Tlatzini como ese zumbido imperceptible que no lo podemos ver, pero sí llega. Y no a todos. No a todos nos llega ese zumbidito. Zzzz, o como si estuviera como resonando una campanita. Son presagios, son mensajes que nos da. ¿Quién? El universo, el mismo Yehyekatl, el mismo Yehyekatl nos trae esa sabiduría, nos trae ese presagio. Por eso, si no es que en todos, en la gran mayoría, hermanitos, vean lo que yo les comentaba hoy en la mañana. Mire, esta parte, en su oído de Izpapalos, en el oído de este personaje, vean, en el oído de este personaje, súper empoderado. ¿Mm? Ahora bien, y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso que nos cuenta usted con la imagen que está mostrando aquí? Sí, tiene que ver. Todo lo que les acabo de decir se refleja en esta casita, miren, en este templo hermoso, que es nuestro cuerpo. Vean este templo hermoso, una estructura hermosísima, ¿no? Tiene los colores de Xipetotec. Recuerde, Xipetotec no está diciendo hombre o mujer, dice persona, él o la que cambia de piel. No es el señor desollado que pide que le quiten la piel al otro y que le pongamos. No, hermanitos, no se trata de eso. Sí, es más metafórico, es más profundo ese trabajo. Entonces, pues hagamos conciencia, hermanitos, sumerjámonos dentro de nosotros. Por eso nos pone aquí una cuentita, miren, un ojito estelar, recordándonos, recordándonos nuestro origen. ¿Mm? Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Pero es metáfora, recuerden. Precisamente por eso en este curso, espero que me acompañen en el curso de la palabra Florida, vamos a entender, vamos a comprender esta parte de la metáfora. La metáfora es parte de la filosofía de los abuelos, ¿no? Son 7 cuevas, también como Tomoanchan,
Son las 7 estrellas de las Pléyades, ¿no? Todo eso, por eso aquí ellos, los abuelos, nos lo muestran en el Amoshli como esa energía estelar del universo, conectado con el universo y con todo lo que le rodea. Si nosotros hacemos esa conciencia por todo lo que les acabo de explicar, entendemos que esta parte de nuestro cuerpo, de nuestro teyolía, que es hijillo, son nuestros órganos que generan todas estas emociones, sensaciones, vibraciones, esta intuición, esta percepción, estos escalofríos que cuando tenemos miedo no lo vemos, pero lo sentimos. Nos dice, empoderémonos de ese gran poder que tenemos. No nos olvidemos de nuestra grandeza. ¿Eh? Esta parte, miren, de color rojo, la energía es nuestro tona, esa es nuestra, la parte de nuestra sangre. ¿Qué es lo que mantiene el calor corporal? Pues es nuestra sangre estando en movimiento. Por eso cuando morimos, cuando nuestro cuerpo se apaga, el cuerpo se vuelve frío, frío. ¿Por qué? Porque este corazoncito ya no está trabajando, ya no está bombeando ese calor, ¿no? El color blanco, pues es revestirnos este cuerpo, hacer que valga la pena que tengamos este cuerpo. No que tengamos ese cuerpo como nos lo muestra el sistema, no esbelto, no, sino que valora este cuerpo, porque es un cuerpo, es una energía, es una estructura sagrada. Ah, pero pero la base es de color amarillo. Sí, la base del color amarillo nos recuerda que nosotros ya tenemos sabiduría desde nuestros orígenes, desde nuestros ancestros, ya traemos una sabiduría ancestral. Solo hay que tomar conciencia que tenemos ese gran poder. Sí. Y ustedes, tal vez, no sé si se acuerden, en la escuela, alguna vez les dijo el maestro, ustedes son grandes, son seres, o en alguna al pasar en la escuela, en la alfabetización, alguien les dijo a ustedes, tú eres una energía sagrada, capaz de crear, de dar vida, capaz de lograr todo lo que te propongas. Muy pocos nos los van a decir. ¿Por qué? Porque así está programado, así está programado, ¿no? Así está programado el sistema. Ahora, esta es la cabeza, esta es nuestra cabeza, es el Cali. ¿Eh? Bueno, ¿y estas rayitas qué? ¿Nomás querían que se vea bonita la casa? No. Estas rayitas son las experiencias, las vivencias que hemos tenido y que toda esta experiencia, que todas estas vivencias, como le decimos, nuestro Neltilistli, eso nos hace que sabios, ¿no? Y los abuelos como lo transmiten a través de sus relatos, sí, y no son cuentos, y no son ah, fábulas, no son, son relatos de vivencias que sí funcionaron, que sí lo vivieron, por eso lo dicen con seguridad, sí. Nos recuerda, tú eres sabio, pero no tan solo queda ahí, vea, en la parte de arriba
tiene una franja de color blanco en la parte más alta. Es la misma franja, es la misma tela que tiene este personaje aquí, miren. Es el mismo que tiene aquí. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, nuestro hermoso templo, nuestra hermosa cabecita, puede percibir, puede intuir, puede conectarse como portal con el universo, con Mixcoatl, con Itzpapalot. ¿Eh? ¿Pero por qué dos? Ah, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Sí, nos lleva a eso, hermanitos. Dentro de esta, vean cómo Itzpapalot, si se dan cuenta, si nos ponemos en el perfil de Itzpapalot, de la abuelita Itzpapalot, la mano izquierda empuja al personaje que va cayendo en su Ikpali y la mano derecha lo eleva hacia arriba mostrando la casa. Ujú. ¿Sí? Entonces aquí es donde hace ratito les decía, la casa, pues es esta estructura física, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí a este personaje con la mano izquierda que nos habla hacia él, Mictlampa. Entonces esta parte nos habla del plano terrenal, ¿no? De la materia, de lo tangible. Y este personaje, pues nos muestra la parte del Mictlampa. Incluso, incluso, miren, si ustedes se dan cuenta, parte del Icpali, o sea, parte del asiento, pues le corta y lo envía hacia Mictlampa. Pero ¿por qué lo envía hacia Mictlampa? Vean, cómo este personaje no se resiste. ¿O sí creen que ustedes se está resistiendo? Cierra sus ojitos. No, va confiado. Sí, va confiado, va, dice, viaja. En No, el ensueño. no, exacto, en el ensueño, en el sueño, se deja de ese fluir. Pero vean a Itzpapalot. Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, también es un puente, también es un medio de conexión entre este plano existencial, entre el Mictlampa, ¿sí? Por eso ella pone sus manitas de esta manera, la izquierda abajo, la derecha arriba, ¿sí? Ahora bien, no tan solo los abuelos manejaban esto como es arriba, es abajo. Otras culturas igual de antiguas, ancestrales, como el de Babilonia, el de Mesopotamia, el de Egipto, el de China, ¿no? Manejan también esta misma matriz filosófica, ¿sí? Para los orientales ahí está el yin yang, ¿no? Blanco y negro. Para estas culturas, les decía yo, de Babilonia, de Mesopotamia, tienen a Baphomet. Y claro, lo modificaron en algunas cosas, pero él está ahí. Tiene influencias esa imagen más antiquísimas. Él, este personaje, muestra a un cuerpo masculino y femenino y cómo señala
esto y hacia abajo, estos dedos. Vean, fuego, aire y este otro dedito de Nahualtona, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a encontrar mucho en todo esto de la lectura de los Amosti. Lo veíamos en el tonal de Cuautli, con Toshli, que hace sus manitas de esta manera, hacia arriba y hacia abajo, emergiendo, saliendo de la boca de la serpiente. Esa parte. Ahora bien, regresando a esta imagen sagrada, me quiero enfocar en esta imagen sagrada, en esta imagen hermosa, en este personaje que está aquí, ¿sí? Está frente a esta planta del sustento, de Centeotl. ¿Mm? ¿Se acuerdan ustedes que el gran abuelo, el señor de la noche, Centeotl, tiene esta planta, solo que lo divide en dos, una flor y una flor? Centeotl. Es la misma planta de Centeotl. El sustento, recuerde, el sustento no tan solo es lo físico, ¿no? Mis tortillas, mi mole o la comida que yo consumo, ¿no? Ya sea fruta o verdura, dependiendo de que seamos veganos o no, independientemente de eso, sino el sustento intelectual, el sustento espiritual, el sustento energético, ¿no? Justamente eso es lo que nos lleva a ese ayuno. Cuando nosotros ayunamos, nuestro cuerpo empieza a buscar toda esa energía, a consumir todo lo que tenemos en el cuerpo y puede sobrevivir, ¿no? Ahora bien, les decía este personaje, si ustedes se dan cuenta, este personaje está desnudo, solamente con su mashlat, y vean, hay algo interesante, como su pie derecho, así nos ponemos de perfil, su pie derecho lo dobla como para impulsarse y avanzar hacia adelante. Y su pie izquierdo es el que avanza. Observemos a Itzpapalo, sucede lo mismo con ella. Ella, su pie izquierdo lo tiene adelante y el pie derecho lo utiliza para impulsar. En esa parte podemos entender que este cuerpo físico que ya lo tenemos nos va a servir como base para poder impulsarnos nosotros hacia el trabajo espiritual. Y por ello que nosotros en esta veintena de Panquetzalistli decíamos, bueno, que esta conciencia física tangible, vamos a hacer nuestras banderitas y dentro de esas banderitas decía una hermanita, aquí yo le voy a poner que es Tamatilistli, así con estas palabras, porque yo quiero que se vea, ¿no? Así como lo hacen los orientales que ponen su bandera y le ponen ahí su escritura para que recuerde qué es lo que están trabajando, ¿no? Bueno, ahora bien, nos habla justamente de eso en esta parte. Dice este personaje, si ustedes se dan cuenta, la mano derecha lo baja y la izquierda nos muestra su mano, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes qué representa la mano izquierda? ¿Alguien me lo podría decir? De la mano. El lado El espiritual, nahual, el nahual Ujú. ¿Qué más? intangible. lo Lo Lo, es- intangible, lo intangible, lo espiritual. espiritual, maestro. lo espiritual, sí.
La conciencia Pero invisible. la conciencia invisible, claro. Ajá. Pero el número 5, ¿en qué representa en sí el número 5? Transformación, maestro. El La, La, cambio. la la tradición, transformación, el cambio. la Pero, herramienta, perdón, las herramientas. Los ajá, son las macuilti. herramientas. Los McQuilting. Pero ¿se acuerdan cuando hacemos esto? La fuerza. Ajá, la fuerza. Pero al unir nuestras manos, ¿qué forman esto? Decíamos cuando vimos los números. Un Un gusanito. corazón, ¿no? El Oquilín. Un corazón, un oquilling. Y para que este oquilling se convierta en mariposa, ¿qué necesitamos? Ayer les paciencia, compartía. Dormir, invernar, ensoñar. Ajá, La fuerza sí, de Fuerza voluntad. de voluntad, maestro, también. la fuerza de voluntad, sí. Entonces, para que tengamos esto, nos dice, para que tengamos esa transformación, dice el personaje, respira con la boca, él. No respira con la nariz. Y recuerden, cuando nosotros respiramos con la boca, nuestra garganta se reseca, pero sobre todo nos empieza a doler el estómago, ¿no? Y a doler nuestro cuerpo, toda esta parte de la respiración. ¿Qué nos dice? Para tu transformación, para que tú puedas desarrollar esa parte que les decía al inicio de la clase, tu visión, haz que tus manos vean, haz que tus oídos vean. Vas a empezar a ejercitar, a ver a través de tus manos, a ver a través de tu olfato, de tus pies, ¿no? Y empiezas a desarrollar nuevas habilidades sin utilizar la vista. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay ciertos personajes que no tienen manos y se las ingenian con los piecitos. Hay ciertos personajes no tienen pies, pero se las ingenian con las manos y hacen todo lo que hace una persona con sus 4 extremidades. Y a veces hasta más. ¿Por qué? ¿Por qué nos muestra este personaje de esta manera? Nos dice, si tú tomas esa conciencia, ves, perdón, ves más allá ves con tu corazón, valoras ese algo intangible que es la de estar vivo, la de respirar, la de vibrar. Si yo estoy consciente de que voy a vivir esta vida, pues bueno, ¿por qué no me, ¿por qué no me pongo en contacto conmigo mismo? Por eso la casita nos lo muestra, ese fondo oscuro y esa cuentita, esa estrellita hermosa, ¿no? Ahora bien, dice, dice la imagen, está bien, pero empodera tu oído, vean su oído, ¿no? Está muy empoderado y tiene una franjita blanca.
Decíamos, pon atención todo lo que está a tu alrededor. Observa, calla y aprende, decíamos. Ese pequeño zumbido que llega, debo de entenderlo, debo de interpretarlo. Y no precisamente estoy utilizando mis ojos, no, mi oído. Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, llegamos a un lugar y decimos, permiso para poder trabajar en este espacio. Venimos con honor, con respeto. Cerramos nuestros ojos y respiramos. Sentimos como ese airecito llega, nos envuelve y se va. Si nosotros le ponemos atención a eso, nos están dando un mensaje, ¿sí? En algún momento me decía un hermanito, "Nah, esas supersticiones que tú dices, si lo sabes interpretar, si lo sabes utilizar a tu beneficio en beneficio de los demás, créeme que te va a servir de mucho para entender la dinámica, para entender la mecánica cuántica de la vida. ¿Mm? La hermosa armonía que nosotros somos parte de este hermoso Quetzali, de lo hermoso que hay en la naturaleza, no nos pertenece. Desafortunadamente, esto es mi casa. ¿Ves ese cerro que está allá? Hasta ese cerro, hasta ese otro cerro. Me pertenece. Tengo las escrituras, ¿eh? Y por eso soy millonario. Yo valgo más que tú, ¿no? Justamente nos habla de eso, de lo hermoso de vivir en armonía. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, tiene un mashlach, ¿no? Bien hechecito. Vean, ¿cómo le hace este atadito en esta parte? El mashlach justamente no sirve tan solo para cubrir la parte íntima masculina. No. Tiene una función más trascendente, más importante. Al momento que te atas tú tu mashlat, la tela comprime, ajusta la parte de los genitales, ¿no? Tanto en este caso, eh, los genitales masculinos con el ano, con el ano. No se recuerda que son portales también en donde podemos absorber energía, pero también nos recuerda que son portales para desechar energía, ¿sí? Y al momento de prensarlos, nos recuerda empoderar nuestra masculinidad, ¿sí? Pero también nos recuerda cuán vulnerables somos. Ujú. Ahora bien, veamos este hermoso árbol, ¿no? Que es parte justamente del coat, de la serpiente, del sustento. ¿Ustedes ya contaron cuántas espiguitas tiene? ¿Alguien ya los contó? ¿Cuántos son? Meztlactli, Maxtlactli, Tlazocamati. ¿Y en dónde encontramos a Maxtlactli? Macuili, Macuili, Maxtlactli. No pochma, no yecma. Mi mano izquierda, mi mano derecha. Mi tonal, perdón, mi tonal, mi nahual. Mi oscuridad, mi luz.
y nos muestran dos colores, rojo y amarillo. El amarillo, la sabiduría, la conciencia. El color rojo, la fuerza de voluntad. El tona, tona, ¿no? La parte física. El color amarillo, la parte de la conciencia. Y está, miren así las espiguitas así, ¿no? Rojas, amarillas. Nos habla de una armonía y de una fuerza de voluntad que, miren, emana hacia arriba y hacia abajo. Y aún en esta emanación de la energía que se obtiene del sustento, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pero no queda ahí el 8, 9, 10. También son 10. En la parte hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, la parte nahual. La parte hacia el Mictlampa, hacia la parte de la ensoñación. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Pues la sanación a través de esa ensoñación, ¿no? Es lo que queremos hacer. Es lo que vamos a trabajar. ¿Y lo vamos a lograr? Por supuesto, hermanitos. Eso es lo que nos dice aquí esta imagen. Por algo nos ponen esta imagen. Y las trecenas, les vuelvo a repetir, las trecenas se relacionan más a la parte espiritual, a la parte del ser humano que somos nosotros, los seres sagrados. ¿Sí? Y si se dan cuenta, hay algo interesante, miren. Este ya en la imagen es de la trecena. ¿Quién queda? ¿Quién se ubica como bisagra? At, el agua. Y nosotros somos agua. El agua está en el número 9. Claro, en la orden de los tonales, de Zipacli, Yeyecat, Cali, Cuespalin, Coat, Miquisli, Mazaltochli, Atl. Pero en la trecena, el Atl, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nosotros somos el número 7, ¿no? Inicia Kahli, que es nuestro cuerpo, nuestro templo sagrado, y y fíjense, termina con Cuautli. Recuerden, Cuautli, ¿quién es su regente? ¿Quién es su regente de Cuautli? Quetzalcóatl. Xipe Totec. O sea, fíjense, en el recorrido de todos estos tonalti, uno de los principales objetivos es nuestra transformación, nuestro cambio, porque nos estaremos conectando mucho con la parte nahual y tonal. Por eso, en esta trecena, yo, a partir de mañana, les compartiré relatos relacionados con el tonal y el nahual. Estos relatos
los 13 que yo les voy a compartir, estoy seleccionando, son experiencias vividas por los abuelos, contados en tercera persona. Ese es, yo lo he detectado y lo he comprobado, que es de esa manera en la que pues van contando todos estos relatos, porque lo cuentan en tercera persona, dicen, les voy a contar esto, ¿eh? Dicen que hubo un abuelo y empieza a contar, ¿no? Que una noche, pues, todos los días martes y viernes, se iba a dejar la ofrenda allá en el río. Y para su sorpresa, siempre lo espiaba, ¿no? Había personas que le tenían mucho coraje por el trabajo que él hacía, porque sanaba, porque ayudaba a todos. Pero llegó un momento en que sus mismos compadres, sus mismos amigos, pues le querían hacer daño. Y entonces cada vez que salía de su casa, pues lo espiaban. Estas personas que le querían hacer daño, lo veían, que mucha gente llevaba su vela, su lámpara, su machete, ¿no? Y todos lo llevaban abrazando, platicando, jajaja, jejeje. Y uno de ellos, pues tenía su arma, le apuntaba y se atravesaba el otro y nunca le podían hacer daño. Y llegó ese día que se desesperaron, que no lo pudieron eliminar. Y le dijeron, oyes, compadre, ¿a dónde vas con esa gente que te acompaña? Y él se queda pensativo para seguirles la corriente y les dice, ah, pues sí, es que gente que yo le ando enseñando cómo va a hacer las ofrendas, pues en el río y todo eso. Oyes, pero siempre que vas bien acompañado. Ah, pues claro, ¿qué crees? ¿Crees que yo estoy solo? No, no. ¿A alguien que me quiera hacer daño? Ahí mismo, dice, nos vemos a ver de cómo nos toca, porque vamos muchos. Dice, sí, porque algunos van hasta allá adelante, unos van hasta acá atrás, unos van a tu lado, ¿no? Pero ya después el abuelito se puso a pensar, ¿por qué me habrá dicho así? Y se pone a recapitular, dice, ah, es que yo antes de irme a hacer mis trabajos y donde quiera que yo va hoy, les hablo a mis ancestros, que en la religión católica, en el sincretismo, las ánimas del purgatorio, ¿no? Ánimas del purgatorio, no ánima sola, ¿eh? También es esa parte que dice el abuelito. Y entonces les digo, pues abuelitos, abuelitas, mis ancestros, mis vidas pasadas, aquí está su velita, aquí está su agüita, su miel, sus flores. Vamos, acompáñenme, protéjanme. Dice, yo no los veo, pero la demás gente sí los ve. Entonces, dice el abuelito, ¿y cuál creen que es la enseñanza? Bueno, entender y comprender y tomar conciencia que yo no estoy solo, que varias energías me acompañan cuando yo me voy. Inclusive, dice él, yo me tengo que aprender los regentes de las trecenas. Por ejemplo, nosotros ahorita vamos a trabajar con la trecena de Secali, pues le pedimos a Itzpapalo, honorable abuelita Itzpapalos, mire, aquí está su velita, su luz, sus flores. Acompáñeme en este trabajo, en esta sanación, para que yo me sane mi cuerpo, para que yo sane mi energía, para que yo sane esta sabiduría que me fue programada.
¿Por quién? Por la iglesia, por la escuela, por mis padres, por la gente que me rodea, por la gente que no me quiere, porque recuerde, una cosa es que te sonrían y una cosa que te digan, es que eres mi hermano, eres mi amigo, pero en los hechos te demuestren lo contrario. Es por ello que también uno debe de desarrollar esa cualidad de la percepción, de ver el aura de ellos, que hay ejercicios para poder desarrollar esa cualidad. Sí, hermanitos, ¿se acuerdan de estos ejercicios? ¿No? De para frente al sol. Son ejercicios de respiración y eso nos ayuda a detectar el color de la aura de las personas. Y eso es parte de desarrollar nuestra intuición y percepción. Y entonces el abuelito termina diciendo, ¿qué les pareció el relato? Pero lo cuenta con lujo de detalles y dices, bueno, pues está bien que se lo hayan contado, pero no creo que le hayan dado hasta los detallitos, sí, porque pues es su relato, ¿no? Y ese es uno de los relatos que yo les digo, de ese tipo que vamos a trabajar. Pero bueno, regresando a esto, hermanitos, en la trecena trabajaremos, por ejemplo, con Cali, Tepeyolotli. Mañana toca con Tepeyolotli. Pasado, Huehue, Cuespali, Huehue, Coyotl, el coyote anciano. Coatl, Chalchutlicue, Miquisli, Tecusistecatl, el del portador del caracol. Mazatl, Tlalocantlecutli, el fertilizador. Toshli, Mayahuel, la medicina. Atl, Conxiutlecutli, el abuelo, centrador. Mazatl, vamos a tener a más, perdón, Itzcuintli, Mictlantlecutli, Osomahtli, Xochipili, Malinali, la medicina de Pastecat, Acat, Tezcatlipoca Ixquimili, eh, Ocelotl, Tlazoteotl. Y se acuerdan que Ocelotl, dentro de la casita está el tecolotito, se está asomando. Y Cuauhtli, Xipetote. Por eso, muy recientemente terminamos el curso de los Tonaltin, es para que vayamos correlacionando. Y es por eso que también dentro de estas plegarias yo les pedía, ¿no? De nuestro collarcito, Nomat canejual ni nahualtecujtli, ni tlamacasqui, xipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. Nomat canejuatl ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, yeyecatl, quetzalcoatl. Y eso nos ayuda a empezar a empoderarnos, ¿sí? Como lo estamos trabajando, nos ponemos el collarcito y vamos trabajando, ¿no? ¿Sí? Pero también podemos decir, pues como mañana, pues es Cali, pues yo nomás digo, nomat canejuatl, ni nahuatlecutli, tepeyolotli, tepeyolotli. Dame sabiduría, enséñame a caminar hacia adentro de mí, enséñame el camino espiritual, dame tu poder de caminar con cautela, ¿no? Dame el poder de visión en la oscuridad de mi existir. Te agradezco por todo lo que me has dado, pero te pido encarecidamente que me puedas ayudar, que me enseñes el sendero, el camino del poder de los celos. Me comprometo a agradecerte siempre. Me comprometo a vivir con tu filosofía. Así pues, te agradezco mi tepeyolo, mi gran, ¿verdad? Templo, mi gran montaña, ¿sí? Y al día siguiente voy a trabajar con Cuespali. Cuespali, permíteme, gran Señor,
lagartija, que yo pueda ser como tú, el puente, el medio, que pueda yo enviar energía al universo y recibir del universo y bajarlo a la tierra, y que un poco de esa energía sagrada se quede conmigo. Mi gran señor Huehuescoyot, enséñame la astucia que tú tienes, enséñame a danzar con la vida, enséñame a hipnotizarme a mí mismo para que yo pueda programarme, para que yo pueda empoderarme. Me comprometo a honrar tu sabiduría y a compartirlo con todos aquellos que quieran, que, que quieran aprender de esta hermosa sabiduría. Coatl, enséñame que yo pueda vibrar y caminar, que yo pueda tener el poder de cambiar mi piel, mis pensamientos, mis emociones, mis hábitos, que yo pueda fluir como usted, mi gran madre, la de la falda de Jade Chalchihuitlicue, que yo pueda fluir con disciplina, con transparencia, con esa esencia. Y así vamos, miren. Eso se le llama vivir en la trecena. Todos estos tonaltín tienen cualidades muy hermosas, ¿no? Sin olvidar que debemos de aplicar estas tres cosas. Agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Pide, pide y se te dará. Aquel que no pide, pues no saben las energías, qué es lo que están pidiendo. Y a veces como que nos limitamos, decimos, sí, pues ¿cómo yo voy a pedir tanto? Ojo, creo yo que no me merezco. No, Señor, tú pide. Pido sanación para mí. Y si no funciona, y, y si llegan energías y me hacen daño, recuerden pensar, vamos a vencer el miedo, la duda, ¿no? Y lo otro, el deseo, porque a veces nos gana. Todo esto siempre en justicia con nosotros mismos, ¿no? Los tonaltin que conforman esta trecena. Y ya verán, y toda la trecena, y cada vez que toque la trecena de C. Cali, ¿vamos a trabajar con estos tonaltin? Sí, hermanitos, sí. ¿No cambian? No, no cambian. C. Cali se trabaja con Cuespali, con Cowart, con Miquisli, con Mazat, con Tochli, con At, con Itzcuintli, con Osomatli, con Malinali, con Acat, con Ocelotli, con Cuautli. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Y Cali siempre va a ser su regente, su protector. E Itzpapalot siempre va a ser Itzpapalot. Siempre. Y cuando nuevamente iniciemos la cuenta de otros 260, siempre va a ser así. Siempre va a ser en esa orden. Ujú. Entonces, imagínense, así vamos. Y vamos, por eso decimos que es la gestación de nuestro ser. Pero ¿por qué gestación? Vean a Itzpapalot, ¿qué es lo que tiene, no? En su parte del vientre, en su hijo. ¿Qué tiene? ¿Es un huevito o es un corazón? Les pregunto, aquí miren esta parte. No sé si han observado. Yo creo que es un corazón, ¿no, Temerciani? Ujú, Un corazón lleno de fuerza y de sabiduría. ujú. Pero ¿por qué no lo tiene en la parte del corazón? Y lo tiene con el Quetzaltótl, ¿no? Junto con Eh, el Quetzal.
Así es, El corazón hermoso también, ¿no? exacto. A pesar de que digan, no, es que Iztapalotl es lo más feo, que es lo... No es cierto. Pero porque también es mujer, hermanitas, ¿no? También es para los humanos, es el óvulo, es la vida. Es una vida este óvulo. Cuando no es fecundado, pues se desprende como su luna de las hermanitas. ¿Eh? Es una vida. Nos habla de una gestación. Sí, es un corazón, pues por supuesto, es un corazoncito, un yolo, un yoli, una vida. Es una vida hermosa, claro, con el que exaltó, por supuesto. Pero es algo muy hermoso. ¿Por qué podemos decir que es un óvulo, es un huevito, es un corazoncito? Porque es el lugar de la que empieza a vibrar la vida. Ah, ¿y dónde lo dice? Vean aquí, miren. Estos tres cuchillitos de pederna, pues es la vibración. Y todo esto es una vida, vean, miren, aquí tenemos tres. Tenemos tres, cuatro, miren, aquí en esta parte, cuatro, cinco, seis y siete que lo tiene como en el collar aquí, de Tecpal. Son siete. Siete cuchillitos de pedernal en el cuerpo. ¿No? Nos habla de estos, pero nos habla justamente, si se dan cuenta ustedes, dos cuchillitos en esta parte de sus hombros, que donde tiene sus alitas. No igualitona, por supuesto. Nos habla de valorar la vida, ¿no? Y la vibración de la vida. Y también tenemos en el collarcito, miren aquí en este collarcito tenemos a un tecpat. Y en este sucuey tenemos a Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, y aquí encima de este otro, Chicome. Chicome tecpat. En su vestidito, en su cuello. En sus piecitos, en sus manitas tiene a Ocelot, ¿no? Entonces, este Ispapalot en esta trecena nos enseña pues justamente eso de nuestra transformación, hermanitos, de que nosotros entendamos que esta vida es tan hermosa, ¿no? Trecena número 15, la trecena de Secali, puede aprovecharse para generar introspección, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, hacer nuestra introspección. ¿Y qué mejor hacer esta introspección, hermanitos, hermanitas? Pues con nuestros pantli, con nuestras flechas de carricito, ¿no? Decíamos. Mi pantli, el de la sabiduría. ¿Cómo he logrado esa sabiduría para mí? El de Ixpetlanilistli, iluminación, conexión, ¿cómo lo he logrado? Tlacayopatilistli, ¿acaso hasta este momento, desde que empecé a estudiar este camino, cómo me siento? ¿Un poco mejor? ¿Un poco más en armonía? ¿Un poco más empoderada? ¿Empoderado? ¿Un poco más consciente de lo hermoso de la vida que es tan efímera y que no gano nada, que pierdo tiempo odiando, tratando de hacerle daño a los demás? Mi fuerza de voluntad, ¿cómo ha influido mi fuerza de voluntad para que yo logre estar aquí, para que yo esté más consciente hoy? Híjole, ahorita ya me voy a ir a dormir, voy a tener que viajar hacia el Mixlampa. Esa introspección, cómo esa luz del universo me ilumina, me empodera.
la meditación, ¿no? Es un buen, es un buen momento para que se debe de aprovechar para generar esa meditación, esa concientización, reflexionar sobre lo que he hecho y lo que no he hecho, sobre nosotros mismos, hacia de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Todas estas acciones que yo voy a hacer, hacia dónde me lleva, ¿sí? ¿Por qué quiero aprender? ¿Por qué quiero tomar el curso de trabajar con los señores de la noche utilizando el Amoxli Tezcatlipoca? ¿Por qué quiero aprender la palabra Florida? Nomás para presumir, miren, yo hablo náhuatl, para que vean, yo, no, no, tiene un fin más elevado, ¿no? O a lo mejor para que me dé mi certificación, no, 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 es para la vida misma. Y terminando ese curso ya seré un súper, súper, súper poeta, si lo quiere uno, sí, a lo mejor, pero es más para la vida. Y no quiere decir es que nunca voy a sacar nada de esto. No, sí, si usted quiere en una reunión, en un temazcal, y puede compartir su palabra florida, para eso es. Pero ya más consciente del valor de la palabra que tú das. No nada más, sí, yo ya soy un super nahual, yo ya, miren, yo hago todas las plegarias y no, hermanito, no. Que sí, que nos sirva para enseñar a los demás, para decirle y motivar, oye, si tú también puedes, ¿no? Para armonizar nuestro hogar, este hogar, hermanito, para que nosotros podamos vivir en congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿sí? Para eso nos va a ayudar este vivir. Y si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué estamos acá sentaditos? Pudiéramos ahorita estar tomando nuestro cafecito, nuestro chocolatito, a lo mejor con una película o durmiendo, ¿por qué no? Disfrutando. Ahorita que hace frito, encobijarnos, descansar, ¿no? Para trabajar con los sueños, la ensoñación y develar y encontrar el conocimiento oculto. Hay mucho conocimiento oculto en los sueños, sin duda que sí. Ustedes ya lo han comprobado. Algunos dicen, híjole, miren, estoy sorprendido, sorprendida con lo que yo estoy haciendo. No sabía que yo podría viajar y sanar. Yo no sabía que en el sueño puedo viajar al pasado, al presente y perdonar a los demás, a las demás personas. Cuando perdono, yo me sano, ¿sí? Y cuando acepto, es que me hizo tan, sí, te hizo tanto daño, sí, está bien, pero eso te ayudó todo todas esas vivencias, todo ese trajinar de la vida, ¿te ayudó en qué? A que seas la persona que ahora eres, a que ya no te exaltes tantitito, te diga algo a alguien, no, pues tranquilo, ¿no? Un minuto, una discusión mal enfocado, híjole, nos puede llevar a hacer cosas no tan benéficas para nosotros, ¿no? Para buscar los rayos de sol que anuncian el amanecer y el resplandecer en nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos rayos de sol? Ese tonalmeyot,
El día que yo esté en armonía con lo espiritual, con lo material, en esas palabras, en ese vocabulario, podré estar como el Aquetzamani, como el agua inamovible. Para el agua parece todo tranquilo, pero abajo hay un remolino y tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe controlar ese temperamento, esa tormenta, esa fuerza que tiene. Tranquilo. Que habrá momentos que hay que aplicarlo, sí, porque también no hay que dejarse. Sí, sí, todo lo que tú quieras, no. Hay que protegerse también, ¿no? Y ese amanecer, ese nuevo renacer. El amanecer quiere decir también ese nueva vida que nosotros querramos vivirla, ¿sí? No, no con las reglas, no con los protocolos del sistema, no con los protocolos establecidos por instituciones, inclusive por personas, sino que basándome en la justicia personal. Si yo creo que es justo para mí en el día tomarme 1 o 2 horas para dormir, descansar, recuperar energía, ¿por qué no? Si yo creo que es justo que yo coma 3 hasta 4 veces, ¿no? Aunque yo no cumpla con los estándares preestablecidos, sí, pues yo me siento contento así, ¿no? A lo mejor para que tú encajes en la sociedad, tienes que ir de etiqueta, ¿no? Puro Gucci, no sé qué tanta marca, Dolce Gabbana y no sé qué tantas esas cosas, para que yo pueda encajar. Ah, pero llevas una ropita de esos, de indígenas, porque así lo dicen, de indígenas. Nah, tú no vales nada. No, lo que yo crea, porque es mi templo, es mi cuerpo, no es mi ser. El resplandecer en nosotros mismos. Que nuestra energía donde vayamos sea agradable, sea armonioso, ¿no? Que digan, qué bueno que ya llegó, qué bueno que está aquí con nosotros, ¿no? Ah, no, ujule, de haber sabido no hubiera estado aquí, no hubiera venido. Porque sí hay también ese tipo de personas, ¿no? Es una orientación hacia el Cihuatlampa, es un trabajo, es un trabajar con la energía femenina y se alinea con el año 13 casa, la energía femenina, esta trecena, Itzpapalot, es una energía femenina, y bueno, no quiere decir con eso nosotros como varones, como hombres, andemos bien afeminados, no, sino que empoderar nuestra parte femenina, nuestra parte creativa, intuitiva, perceptiva, ¿no? El color rojo, la fuerza de voluntad, el regente Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Es una buena trecena para viajar hacia nuestro yo interno. Hermanitos, pues vivamos esto, unamos nuestras banderas con esta ensoñación, nuestra introspección, cómo estamos trabajando todo esto, ¿sí? Y hoy el Señor de la Noche, ¿verdad? Corríjame si es que me equivoco, es Itzpapalor, ¿no? La conciencia. Bueno, el día de mañana que vamos a empezar a vibrar con la trecena, bueno, digo mañana, esta noche, a medianoche, Kahli, con Pilzin, Tlecutli y el Nahualito Coyotl. El señor del día, Shiu, Tlecutli, Xiuquetzalhuitzili
Itlahuizcalpantlecutli. Mañana ya les envío la palabra Florida a este colibrí hermoso. ¿De acuerdo? Y de esa manera vamos a ir viviendo. Vamos a ir haciendo nuestras plegarias. Ustedes lo pueden enriquecer, sí, si tienen la posibilidad, enriquezcanlo. Compártanlo, que llegue a más gente, ¿no? No digan ustedes, es que este es de mi Temastiani y este yo no lo comparto, yo nomás para mí, porque me lo dio a mí. No, entre más gente llegue, hermanitos, es mejor, ¿sí? Enseñemos a la demás gente que podemos vivir en esta filosofía armoniosa, ¿sí? Y bueno, una petición más, hermanitos, hoy a las 4 de la mañana les voy a pedir de favor que nuevamente vayamos a sanar a la hermanita Luz para que se sienta un poquito mejor y va a ser un muy buen ejercicio. Protéjanse, recuerden llevar la medicinita para la pequeña fractura que tiene, sanarla, ¿no? Y de esa manera iremos aprendiendo. No se preocupen que digan, híjole, yo lo intenté, pero no pude. No se preocupen, es entre la práctica, ¿sí? Ya mañana, si me lo permiten, ya les envío un audio en cómo empezar a practicar todo esto. Tengo por ahí la lista donde los anoté, los que pues dicen, yo le entro al curso, no, yo sí quiero aprender esto. Y a partir de esa relación, a través de esa lista, no, pues hoy visitamos a la hermanita Chalchihuejecacoa, ¿no? Pues órale, todos vamos allá. Hermanita, te pedimos permiso para que podamos estar ahí en tu espacio sagrado a tal hora, tantos minutos vamos a estar. Después de eso, le decimos, ¿no? Que vamos a llegar a las 4, de 4 a 4:30, ¿no? Y ella dice, adelante. Mis guardianes, el día de hoy me van a visitar mis hermanitos, denle permiso que entre, ¿no? Pero después de 4:30, guardianes, les pido que protejan este lugar. No lo va a dejar abierto el espacio, ¿no? Un tiempo determinado, vámonos, cierro, protejo este lugar, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo podamos ir haciendo. Porque no, pues sí, ya abrimos el portal, vengan. Hay energías a esas horas que están vibrando. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si ustedes tuvieran algo que compartir acerca de esta trecena, ¿verdad? Pues adelante, de mi parte sería todo. Ya el día de hoy ya llevo yo las peticiones para que ya estén en el altarcito. Y para los que todavía a lo mejor no lo enviaron, alguna petición, pues me lo envían, ya los pasamos en una hojita para intencionarlo allá en el altarcito donde se va a hacer la ceremonia y se estarían entregando ya pues el día sábado, sábado en la noche, yo ya lo llevo en el altarcito para que todas esas plegarias, porque se hace una plegaria donde se mencionan las intenciones. ¿Quién lo hace? Yo lo haría, ¿no? Yo lo haría como responsable, como guardián de todos ustedes, ¿verdad? Como hermano que vamos caminando juntos para que yo haga esta intención con todos ustedes, ¿verdad? Ya muchos ya me lo enviaron estas peticiones y, y pues seguimos en ese camino, ¿no? Hermanita Nahuiacat, ¿la escuchamos? Y gracias, Temastiani. Nada más le quería preguntar si nos recuerda cómo nos tenemos que preparar para el ensueño. Es que yo me confundo con tantas clases que ya no me acuerdo. Y sí quiero acompañarlo en la curación a larga distancia eh, a la hermanita. Bueno, no son tantas,
Recuerden que es la protección. ¿Cuál es la protección? Ajo, ¿no? El polvito debajo de la lengua y un poquito acá. La protección, ¿no? Está lo otro, la plegaria de protección. Le dice a sus guardianes, hace su círculo de sal. Con eso, yo creo que eso siempre lo hemos venido repitiendo, ¿sí? La protección siempre es protegernos. Nuestro vasito de agua, si es posible, la agüita, le ponemos un espejito de obsidiana, recuerden que es el portal. Pues es todo lo que nosotros utilizamos y generalmente son siempre las mismas cosas que vamos a hacer para protegernos y dejar protegido nuestro cuerpo físico. O sea, no son muchos, no son diferentes. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Sí, sí, Sebastián. Nos va a mandar la foto de su casa, la hermanita. Ujú. La foto y su nombre, para que, si quieren mandármelo a mí, al grupo. Bueno, a los que van a salir a curar, ¿no? Los Sí, datos de su foto, de su casa y su nombre. sí, sí, pues eso es necesario, ¿no? Para poder hacerlo. Pero también está la otra parte, ya, pues lo importante de poner nuestro nombre completo, ¿no? Como nos decimos llamar, pues con eso también podemos utilizarlo, ¿no? Es el trabajo que podemos hacerlo, ¿sí? Ya la imagen, pues lo podemos enviar. El día de hoy vamos a hacer una sanación también con los abuelitos, ya el día viernes con el hermanito Pedro, por los que nos quieran acompañar. El día, el día viernes, o sea, el sábado en la madrugada, vamos a hacer un ejercicio, vamos a prepararnos, ¿verdad? Para justamente para esta ceremonia. Entonces, en el día sábado en la madrugada, a las 3 de la mañana, nos vamos a reunir. Mm, vamos a hacer una práctica nahuálica, ¿no? Voy a compartirles dos ejercicios que nos servirán para trabajarlo, para aplicarlo el día el día sábado en la noche, para amanecer el día 21. Son dos actividades que les quiero compartir a esa hora para que ustedes lo hagan con calma, desde donde ustedes estén. Si van a asistir a alguna ceremonia de solsticio o solamente ustedes lo quieren hacer en casita, lo puedan ustedes realizar, ¿verdad? Un poquito más como para conocer esta ceremonia. ¿Sí, hermanitos? Entonces, Sí, gracias, Sebastián. quedamos al pendiente y pues agradecerle que nos hayan acompañado el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias. Timoitas Kemiklampa, nos vemos en la ensoñación. ¿Sí? Timoitas que Hacemos el Temastiani, Timoitas que Timoitas que todos Nogniwan, hermanitos. Atimos Uica, Timoyas Timoitas que Mosla Nogniwan. Timoitas que Mosla Ni todos. Timoitas Mislazotla, que, Noiniwan, que la noche. ¿qué van, Ognitzin? Timasashli Temastiani. Timoitas qué más, Matimos Uica Nogniwan. Mato Masawi Cantamastiani. ¿Qué van, Ognitzin?